Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos con vosotros otro día más en la entrevista de nuestro programa, que es Las aventuras de la espada o a veces la espada y la pluma. Depende porque le vamos cambiando el nombre. Pero lo que no cambiamos en ningún momento, y es lo que nos interesa ahora muy mucho, es de traer a los mejores autores. Hemos traído ya en un par de ocasiones al autor que viene hoy con nosotros. Es un repetidor, no nunca pensar que es repetidor porque ha suspendido, porque la verdad es que lo hace muy bien. Y por eso vuelve porque ha cerrado una trilogía, ha cerrado un trabajo ímprobo con dos libros maravillosos de los que ya hemos tenido referencia, de los que ya nos ha hablado, y que son pues un libro que nos retrata perfectamente a Pelayo y un libro que nos retrata perfectamente la lucha entre León y Abderramán III. Y ahora nos va a hablar en un libro de algo tan importante como la Batalla de las Navas del Tolosa, aunque el libro de quien verdaderamente trata es de una mujer que marcó una época, porque en España las mujeres como nunca han mandado nada, por eso es muy importante. Si no hubiese habido mujeres en España, España no hubiese existido. Y una de ellas es Berenguela. Y bueno, pues al decir esto ya sabemos que tenemos enfrente a uno de nuestros mejores autores de novela histórica. José Ángel Mañas, ¿qué tal estás? Muy buenos días, José Antonio. Pues aquí encantado de charlar contigo. Gracias por esta introducción. Bueno, la verdad es que me enrollo mucho, pero yo no me quiero enrollar. Vamos a ver, por qué escogiste Pelayo? ¿Por qué escogiste tu segunda obra tan importante, basada en una batalla y basada en las aspiraciones de un rey moro? ¿Y por qué terminas y cierras con Berenguela? Pues quería dar una visión de cómo ha sido el proceso de reconquista, ¿no? Entonces busqué las tres batallas fundamentales, la del inicio, que es Covadonga, que es el arranque, el nacimiento del reino de Asturias, y evidentemente hay un héroe claro y un protagonista insoslayable, que es Pelayo. Luego me fui al siglo X, a la batalla de Simancas, que la gente igual no la visualiza como batalla tan importante, pero fue un órdago que lanzó Abderramán III, el constructor de la mezquita de Córdoba, al Reino de León, y pudo haber caído el Reino de León y se pudo haber revertido el proceso, y no fue así. Me interesaba también ese siglo X, pues ese condado de Castilla que va a convertirse en reino en algún momento y es un reino tardío y Ujú. sin embargo se va a convertir en la locomotora que más tarde va a ser España. Parecía interesante entender el porqué de esta circunstancia. Y por último, pues las Navas de Tolosa, pues es la batalla que todo el mundo conoce, una fecha que no se puede olvidar, 1-2. Y bueno, digamos que en ese me parecía que es la batalla, bueno, es la batalla decisiva. Ya sabéis que es el momento, a raíz de esa batalla van a caer pues Córdoba primero, luego Jaén y luego Sevilla. Va a quedar el reino de Granada, pero ya es un reino Sayo, un reino, un territorio menor, que ya es una cuestión de tiempo el que acabe cayendo. Va a tardar 2 siglos todavía en caer, pero de alguna manera en términos futbolísticos se puede decir que la batalla de la Reconquista, o sea, el partido ya está decidido. Sabemos que van a vencer los cristianos y me interesaba pues saber qué es lo que había sucedido en ese entorno. Bueno, tú reflejas todo tu novela, tiene un eje conductor o una línea conductora que se llama Berenguela, que es esa mujer importante. Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. En Castilla y León no fue así, o sea, detrás de toda gran mujer había una gran mujer. Y luego había unos hombres que estaban en el campo de batalla jugándose el tipo, pero quien verdaderamente hilaba fino y manejaba el tema, pues eran reinas como las Isabeles que unificaron Aragón y Castilla, o la Isabel que unificó Portugal y Castilla sin querer, pero yo pienso que queriendo. Y has escogido Berenguela cuando podías haber escogido a un personaje masculino, porque tienes ahí eh, reyes como Fernando III, como Alfonso X, los que quieras, o sea, justo en esa época, o Alfonso VIII, o sea, tienes ahí una serie de reyes súper importantes y súper interesantes. ¿Por qué Berenguela y no ellos? Pues mira, la lógica que traía mis novelas, es verdad que Pelayo, pues en la primera
suena muchísimo con el nombre de Pelayo, pero realmente la gente tampoco sabe muy bien qué es lo que hizo, qué es lo que cuentan las crónicas asturianas que hizo, ¿no? En el caso de Fernán González igual es un gran héroe, pero realmente no sabemos muy bien qué es lo que es, o la gente no lo sabe, conoce el poema de Fernán González, pero realmente cómo fue el personaje histórico, pues tanto un poco. Y aquí en cambio me encontraba con dos personajes muy cruciales, que eran los primeros hacia los que se dirigió mi mirada, que eran Alfonso VIII, rey de Castilla, y uno de los tres reyes que participan en la batalla, el rey principal, esta famosa carga de los tres reyes, que yo creo que todo el mundo, a quien le interese un poco la historia de España, conoce, pero estaba muy transitado el personaje. Y luego Fernando el Santo, que es su nieto, pues pasa un poco tres parte de lo mismo, ¿no? Es el conquistador de Córdoba, Jaén y Sevilla. Juan Eslavalán dice que es el rey más importante de España por eso mismo, porque incorpora al territorio cristiano todo pues, lo que es prácticamente todo Andalucía. Y entonces yo discutiendo, estaba buscando, no acaba de estar contento con aquellas dos figuras, y discutiendo con mi editora, ella me dijo, recuerdo, dice, bueno, ¿y por qué no le echas un vistazo a Berenguela, no? Y yo Berenguera, claro, era la hija de Alfonso VIII, es la madre de Fernando el Santo, pero claro, según la historiografía tradicional, yo lo que sabía de ella era que había abdicado en el mismo día en su hijo Fernando y había desaparecido, ¿no? Entonces a mí, en principio, pensaba, digo, esta mujer, pues, ¿qué interés tiene? ¿no? Y curiosamente, pero bueno, al mismo tiempo a mí me varía. Pensaba que iba a ser Ujú. un punto de vista un punto de vista secundario. Yo pensaba que un personaje de no gran relevancia, pero que me valía para contar la batalla desde un punto de vista original y nuevo. Ya había tenido dos protagonistas varones, Pelayo y Fernán González, y dice, bueno, pues vamos a probar con esta mujer. Y entonces aquí la sorpresa mía fue mayúscula cuando empiezo a documentarme, empiezo a indagar, empiezo a conocer bien su historia, y me encuentro que con una señora, estas resignadas que abdican su hijo, nada, es una auténtica mujer de estado de los pies a la cabeza, un auténtico animal político y realmente una diplomática finísima, y una mujer que ejerce un poder ejecutivo junto a su Ujú. hijo, mientras que él es rey, durante 30 años en Castilla y 16 años en León, ¿no? Entonces, digamos que al final me di cuenta o sea, el personaje me interpeló realmente, y pasé, y llegó, me cambió el asunto de mi novela, porque pasé de mirar hacia Despeñaperros y la batalla a mirar hacia esta unión de Castilla y León, que se conoce mucho menos y me pareció muy interesante. Y en cuyo protagonismo, digamos que un proceso en el cual el protagonismo de Berenguera es primordial. Bueno, mi pregunta es, tenemos tanto, has conseguido tanto material porque tú mismo dices que era un personaje desconocido, pero entiendo que has tenido acceso a unas fuentes muy interesantes que te han retratado al personaje, ¿no? Sí, 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 bueno, está muy documentado de todo el periodo ahí, principalmente las crónicas, Lucas de Tuy y sobre todo Jiménez de Rada, más cronistas que estaban muy cerca Ujú. de Berenguera. Jiménez de Rada estuvo, ya sabéis que en la época era el arzobispo de Toledo, pero en aquella época los arzobispos luchaban, o sea, estaban en la batalla con su armadura, o sea, Ujú. era otra mentalidad, ¿no? Y evidentemente hay mucho registrado sobre ella y hay grandes trabajos, ¿eh? O sea, la historiografía clásica, pues Fray Valentín de la Cruz hace un trabajo, la verdad es que bastante bueno, pasa con esa visión muy cristiana, muy de es Fray, es un hombre religioso muy de su época. Y luego Salvador Martínez, que es un historiador que está ahora mismo en Estados Unidos, en la Universidad de Nueva York, que es quien tiene el mayor trabajo, son 1.700 páginas, ¿no? Sobre Berenguera y su época. Y digamos que yo le sigo a él es el que resalta el hecho de que Berenguera no abdica y desaparece, sino que se mantiene junto a su hijo. Si Ujú. quieres hablamos por qué, o sea, todo es que es muy complicado el tema de la coronación de Fernando, y correina en Castilla durante 30 años, desde 1217 a 1246 que muere ella, y en León, pues desde 1230, que es el momento de la coronación de Fernando en León, hasta el 46, 16 años, ¿no? Y durante todo ese tiempo mantuvo un poder ejecutivo muy importante, y de hecho la prueba es, ya sabes que los sobrenombres suelen ser crueles, Juana la Loca, Urraca la Temeraria, y en cambio aquí hablamos de Berenguera la Grande. ¿Vale? A Berenguera no se llama Berenguera la Grande, podrían haberle llamado la efímera perfectamente, que sería lo más normal, ¿no? Yo creo que es significativo. Bueno, Berenguela la Grande entiendo que desde la cuna se estuvo preparando para esa labor o fue algo innato en ella, es decir, hay veces que se nace y otras que se hace. En este caso, ¿nace o se hace? O las dos cosas.
Las dos cosas. La niña, esa ya realmente era una mujer inteligente, muy brillante, como prueban sus actos, pero claro, luego tiene que tener, le pasó por ejemplo con Juana Loca o Juana de Castilla, que no se la preparó para gobernar, ¿no? Y en cambio Berenguera, como había un tratado entre Castilla y León, según el cual si uno de los dos reyes moría sin heredero, varón, eh, el, el rey contrario podía reclamar esa corona, ¿no? Entonces Alfonso VIII, como solo le nacían hijas, era muy consciente de esta espada de Damocles que tenía sobre su cabeza, y a la primogénita, que era Berenguera, decidió educarla para reinar. Es más, consiguió que las cortes de la época, bueno, no eran cortes todavía, eran esas curias extraordinarias, en ellas 2 veces la juraron como heredera Berenguera, ¿vale? Porque él Mm, preveía lo que podía ocurrir, que de hecho sí. acabó sucediendo. Entonces, claro, ya tenía esa conciencia de su propia importancia y del rol que podía ejercer, hasta que en un momento dado efectivamente nace el varón, pero se sabía que ese varón Fernando podía morir, como efectivamente va a morir, y esto es muy importante por una parte, y como pasa con Leonor ahora mismo, la van preparando para ejercer su función. Esto es ese ir poco a poco asimilando, interiorizando esa función institucional que vas a tener que ocupar. Y luego también tenía dos referentes importantes. Claro, ella era hija de Leonor Plantagenet y nieta por línea materna de Leonor de Aquitania, quizás la reina más poderosa de toda la Edad Media, ¿no? Y luego por línea paterna estaba Urraca de León, que ahí entre Alfonso VI y Alfonso VII también había sido reina, con más problemas, desde luego, pero había esos dos referentes importantes. Entonces, una conjunción de todo, de inteligencia natural, de preparación. Esas referencias son importantes porque Urraca de León, no olvidemos que es la primera reina medieval europea, pero estaba ahí. Significa que podías como mujer reinar, ¿no? Entonces, todo eso junto, más luego el último componente para ser una triunfadora, un triunfador, es la suerte. ¿Vale? Va a tener suerte en los momentos cruciales. Pero todo eso junto consigue, digamos, nos da una idea del perfil de Berenguera la Grande. Bueno, me has hablado de un montón de mujeres, mujeres conocidas, mujeres de las que en alguna ocasión yo también he tratado en este programa porque se han hecho trabajos sobre ellas, sobre todo Leonor y de Urraca también, o sea, y luego de otras reinas castellano-leonesas, aragonesas, portuguesas que vinieron después y que tienen ese referente de Berenguela. Berenguela es un exponente más de un montón de mujeres que reinaron y todo el día Sí. las lo que sean, se pasan el día contándonos que la mujer en España ha estado siempre poco menos que encerrada en la cocina y fregando escaleras. Y me da la ligera impresión de que precisamente los momentos más espectaculares, los momentos más importantes en los que se fraguan los reinos cristianos, pues son de las mujeres. Y en concreto, si no hubiese habido una berenguela, a lo mejor lo del 1212 se hubiese quedado en nada, ¿no? Hay dos mujeres en España que no podemos soslayar de ninguna manera, que son quizás bueno, son las reinas más importantes, por supuesto, Isabel la Católica, que ella es la protagonista de todo, tiene la unión entre las coronas de Castilla y de Aragón, América, termina la Reconquista, la toma de Granada, o sea, Isabel es la triunfadora absoluta, pero detrás yo siempre defiendo que viene Berenguera la Grande, ¿no? Con ese sobrenombre que ya creo que es muy revelador de la influencia que tuvo en su época. Entonces ella es la artífice de esta unión menos conocida que aquella entre la corona de Castilla y la corona de Aragón, pero igual de importante, porque es el germen de lo que más tarde va a ser España. Y sobre todo ella, siendo muy castellanista, porque ella es el fruto de la educación, la buena educación que da su padre, Alfonso VIII, que era tremendamente castellanista, y de hecho yo diría que Fernando el Santo también es fruto de la buena educación que le va a dar Berenguera, va a imponerle a esta unión el sesgo castellanista que va a mantener a partir de ese momento, ¿no? Y ahí ella incide, digamos que hay un momento clave de la historia, que es la coronación de su hijo Fernando el Santo en 1217, y es un momento en el que existía, o sea, la abdicación de Berenguela tiene un sentido, y es que existía un tratado, ese tratado de Sagún que hemos mencionado antes, entre los dos reyes, entre los reinos de Castilla y León, según el cual si no hay un heredero varón, el otro reclama esa corona. Berenguer era muy consciente de eso. Y en ese momento, aprovechando una serie de circunstancias,
digamos que el propio Fernando estaba con su padre Alfonso IX, el rey de León en aquel momento, en Toro. Ella le pide que se lo envíe de vuelta. Estaba ahí porque tenía un conflicto con los Lara por la regencia y tal. Y digamos que va a conseguir, a través de una serie de maniobras, Berenguela, que se corone. Dice, tenemos un problema, se da cuenta de que hay un problema, hace falta un varón, y dice, bueno, pues queréis un varón, pues en vez del rey de León, aquí tenéis a mi hijo, que es mayor de edad y es castellano. Y entonces fuerza un poco la situación, consigue que esas autoridades, además, que le han jurado a ella lealtad 2 veces, esto es muy importante, Alfonso VIII lo estaba previendo y aquí se cumple eso que esperaba, esa famosa espada de Damocles estaba ahí. Y de alguna manera cuando llega Alfonso IX llega tarde, llega con el Tratado de Sagún en la mano y dice, bueno, señores, según ese tratado, legítimamente yo soy el rey, esta corona me corresponde. Hay una pequeña guerra entre Castilla y León, una nueva, ha habido bastantes, en los últimos tiempos había habido, y no consigue lo que pretende y tiene que volverse a León pues con el ramo entre las piernas, ¿no? Y la importancia de este suceso es que Berenguer ahí tuerce la historia, porque si la unión entre Castilla y León se llega a hacer en la figura de Alfonso IX, que legítimamente habría sido según el tratado firmado por dos reyes, los reyes totalmente incuestionables de León y de Castilla, pues ese Alfonso IX, digamos que posiblemente el reino que después va a ser de Castilla y de León a partir de Fernando el Santo, ¿vale? Seguramente habría sido de León y de Castilla, que es más natural, siendo León un reino más antiguo, ¿vale? A la hora de la corona de Castilla, porque la segunda parte de estos términos se suele obviar, pues habríamos estado hablando de la corona de León, ¿vale? Posiblemente los habitantes de ese territorio hubiesen sido leoneses en vez de castellanos, con lo cual la historia y el sesgo que tenía leonesista que hubiese imprimido a esa unión Alfonso IX habría sido otro, ¿no? Con lo cual Berenguera está en la base de esa unión y de ese sesgo castellanista que a partir de ese momento va a tener pues lo que más tarde va a ser España. Hay una cosa que yo sigo con mi manía de las mujeres, hoy me ha dado por ahí, pero en la corte hay más mujeres, aparte de Berenguela, y hay una mujer que viene de Centro Europa y que se va a casar con Fernando III, por lo que creo yo recordar, que se llama Beatriz. ¿Qué ¿Sí? tal es la relación? ¿Hasta qué punto las dos trabajan juntas para el engrandecimiento de Castilla o el engrandecimiento de Fernando III? Porque a veces las suegras y las nueras no terminan de llevarse bien. Sí. Pero yo es que no sé hasta qué punto Beatriz, esa alemana, porque en definitiva es alemana, se lleva con Berenguela. La realidad, aparte de lo que tú pongas lógicamente en la novela. Vale, hay más, hay mujeres influyentes porque está, por ejemplo, la madre de Berenguera, Leonor Plantagenet, va a ser la fundadora de las huelgas, por ejemplo, que es una abadía Sí. Ujú, gestionada por mujeres, que es una novedad en esa época en Castilla, con todo el poder que tenían las ujú, abadesas en aquel momento, que tenían poder de vida y de uf, muerte sobre mucha gente, ¿no? Están las hermanas de Berenguela, porque va a estar Urroca, reina de Portugal, va a estar Blanca, que va a ser reina regente de Francia, ¿eh? ujú. Blanca de Castilla y es realmente muy conocida. Y luego está efectivamente, esta es la primera mujer de Fernando el Santo, Beatriz de Suabia. Entonces Berenguera se lleva bien. De hecho, Berenguera fue quien decidió que debía de casarse con Beatriz de Suabia. Como a ella, su matrimonio con Alfonso IX lo había anulado el Papa, en la época era muy común. En Roma anulaba a punta pala estos matrimonios por consanguinidad, que era casi inevitable entre gente cercana. Entonces Berenguera dice, para que no vuelva a suceder ese problema, porque trajo mucho lío, digo, bueno, pues vamos a buscar, dice, como ella tiene vínculos como una Plantagenet, pues con Francia y con Inglaterra, como por el otro lado, pues había muchos vínculos con los reyes de la península, dice, pues vamos a optar con uno más lejano, dice, vamos a optar por irnos a Alemania, y ahí busca ella a Beatriz de Suabia, ella misma va a recibirla, cuando es quien la coge, yo creo que es en Pamplona, y bueno, y ella auspicia totalmente
ese primer matrimonio de Fernando el Santo. Entonces, sí, la respuesta es que la relación fue muy, muy positiva y muy cordial. Yo creo que posiblemente, a ver, Berenguera a esas alturas, después de todo que había hecho, porque había, evidentemente le había dejado la corona a Fernando, pero dejándole bien claro que no te olvides que esto me tendría que haber correspondido a mí. Y ella mandaba mucho mientras Fernando guerreaba en Andalucía, ella estaba gobernando Castilla y León. Entonces, claro, Beatriz se encuentra con una persona muy instalada y no había quien le tosiese a Berenguer en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que ella debía de ser una mujer más suave, con menos carácter, y yo creo que la relación funcionó bastante bien. Y luego encima se muere, con lo cual, bueno, es que ahora tengo una duda. Berenguera se muere en 46 y Beatriz de Suabia en qué año se muere. Pero no tarda, es que se muere muy prontito también. Pero bueno, en todo caso la relación fue muy buena entre ambas. Fue muy grande. Oye, en el libro, y esto es destriparlo un poquito de cara a nuestros oyentes, ¿te centras en esa vida social, en esa vida política, o también nos hablas de otros temas como economía o también de la guerra? Hablo de todos los temas, por ejemplo, pues cuando hay una batalla como la Nava de Tolosa, unas cosas que suceden es que cuando hay una leva tan tremenda de hombres, esos hombres son hombres que no están en los campos, trabajando en los campos, con lo cual al año siguiente de esas batallas, que una cosa que visualizaba más, suele haber una hambruna. De hecho, hay una hambruna tremenda en Castilla, donde va a morir hasta el apuntador. Claro, uno tiene la sensación de que justo después de esa batalla ya se cosechan los frutos. No, van a tardar todavía unos años hasta que Fernando el Santo puede cosechar los frutos de ese éxito, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso está ahí. Pues económicamente, cuando se monta esta, que en el fondo era una cruzada, es que visualizamos mucho las Navas de Tolosa, solemos leerla en clave nacional, ¿vale? Pero Mm. claro, también tiene una lectura internacional y formaba parte, en ese momento, el siglo XIII es cuando Roma tiene mayor poder, ¿vale? Y era una Ujú. cruzada al mismo título que la cruzada oriental, la cruzada de Jerusalén, la cruzada de Ricardo Corazón de León, que no olvidemos que es el tío de Berenguela, porque es el hermano de Leonor Plantagenet, la madre de Berenguela, que se casa evidentemente ella con Alfonso VIII, la cruzada de los albigenses, los cátaros, en Francia la visualizamos bien, y esto también fue una cruzada, o sea, el Papa vienen además de los tres reyes que conocemos, el rey de Aragón, el rey de Navarra y el rey de Castilla, por supuesto, vienen los ultramontanos franceses e italianos, ¿vale? Que luego hay una serie de, no se acaba entendiendo y se acaban yendo, pero sí que tiene una dimensión internacional y de hecho la Reconquista pudiéramos decir que es una cruzada exitosa, ¿no? Y en aquella época, desde luego, se visualiza así, con lo cual todo eso también lo analizo en el libro y le doy un poco, lo resalto. Bueno, la verdad es que súper interesante. Yo me lo voy a leer. No he tenido tiempo antes de leerlo, pero me lo voy a leer, lo cual, además no es muy difícil, porque aunque es un libro que tiene muchas páginas, pero tiene letra para gente como yo, que ya con los años pues necesitamos una letra grande. Pero está muy bien equilibrado porque los libros, desde mi punto de vista, no deben tener más de 300 páginas. Pero aquí lo han equilibrado Yo estoy de haciendo acuerdo. una letra un poquito más grande, con lo cual, si nos fuésemos a un término medio, estaría en torno a las 280, 300, que es justo lo que debe tener un libro y creo que has acertado muy bien en el desarrollo y en la distribución, porque la distribución del libro es muy importante porque hay gente que arranca el libro, se pone a leer y no sabe de qué va y tú sí que has sabido hacer eso clásico que se dice, ¿no? Una presentación que ponga a cada personaje en su sitio y así sea mucho más fácil de leer. Te iba a hacer una pregunta, esa es la de examen de verdad que te voy a Sí, hacer. Yo bajo por la calle Montera en Madrid, llego a la plaza de la Puerta del Sol, lo que se llama la Puerta del Sol, que es una plaza, y ahí había una librería a mano derecha que era una librería muy importante, San Martín, que era donde estaba la flor y la nata de los libros de historia. Entonces yo veo en el escaparate este libro, Berenguela, ah, y me quedo mirando y digo, coño, si aquí en San Martín lo han puesto en la vitrina, será porque es bueno. Pero me quedo así un poco así y entonces digo, ¿por qué entro y lo compro? Yo no sé por qué, pero tú sí me vas a decir por qué yo entro, compro y además leo el libro, porque y comprarlo, luego lo pongo en un estante y punto, no. ¿Por qué lo leo?
Bueno, porque mira, cuando tú vas al estanque del Retiro, ahí está Berenguera, hay tres estatuas, las reinas Mm. de aquella época. Está Urraca, está Berenguera y luego está Juana de Castilla, ¿no? Y a Urraca y a Juana sí las conocemos, pero a Berenguera no. No tenemos la sensación, antes he insistido mucho en este tema, el sobrenombre de la Grande, es lo importante que fue ella en esta unión de Castilla y León, que ya hemos visto la primera parte durante la coronación de Fernando, que ya tuerce un poco la historia, pero luego la segunda tiene también su aquel, porque claro, Alfonso IX se muere, va a dejar el reino a Sancha y Dulce, que son las dos hijas que todavía tiene, y no a Fernando, y Berenguera consigue que sea Fernando quien eventualmente consiga también esa corona y que la unión de los dos reinos se haga la figura de su hijo, ¿no? Entonces la importancia que esto tiene, la trascendencia, y conmigo con este sesgo castellanista que va a tener la Unión adelante es absoluta, ¿no? Y Berenguera es que no solo gana, por decirlo así, todas sus batallas pues contra su ex marido Alfonso IX, contra los Lara con los que se enfrenta, sino que encima es muy consciente de la importancia de contar la historia, ¿no? De la palabra escrita, una persona muy culta. Y encarga las crónicas más importantes de la época, que son la de Lucas de Tuy, que ella, claro, encargado, considera que es demasiado leonesista, pero vamos, leonesistas del punto de vista de Berenguera, pues a lo mejor sugiere Lucas que Fernando está un poco demasiado pegado a la espalda de su madre, poco más, ¿no? Y sobre todo la de Jiménez de Rada, los hechos de los históricos españoles, que esta va a ir en vena va a entrar a la primera crónica general en tiempos de Alfonso X, que es el arranque del relato nacional español. ¿Vale? Y esa crónica, con ese sesgo castellanista que le imprime Berenguela, está ahí en el arranquero que hace de España, ¿no? Y esta mujer es tremenda, o sea, tiene una responsabilidad muy grande en esa personalidad que va a tener esa unión de ahí en adelante, ¿no? Y por eso digo que detrás de Isabel la Católica, que es absolutamente insoslayable, nadie le puede toser, Mm. no le puede hacer sombra a nadie, pero detrás de ella, para mí, la más importante de las reinas españolas, pese a que sobre el papel solo reino de un día, es Berenguera la Grande, ¿no? Y bueno, pues quien quiera conocer la historia, este momento crucial de la historia en el siglo XIII, pues este libro la verdad es que te lo explica muy bien y como has dicho, de una manera amena, muy sintética, y a mí me gusta no tomarle el pelo al lector y no perder tiempo y darle exactamente los datos exactos. Mm. Soy bastante sincero y sobre todo muy, bueno, muy sintético en manera de escribir y bueno, la gente lo está leyendo bueno, por la cuarta edición, la verdad es que están satisfechos, ¿no? Y con lo que pasa con las novelas históricas, que a la vez disfrutas y aprendes, ¿no? Entonces tienes esas Bueno, dos componentes. pues creo que blanco y en botella. José Ángel Maña, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y sobre todo muchísimas gracias por haber hecho este libro que es un homenaje a una persona importante en la historia de España y por desgracia desconocida, pero seguro que con tu libro la vamos a conocer un poquito mejor. José Ángel Maña, muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Antonio. Hasta la próxima. Hasta la próxima.